Continuando con nuestro ciclo de conversatorios, tenemos uno titulado Música y Cambio Social, un conversatorio que busca ser inspirador y que cuenta con dos personajes que no necesitan presentación, que es el lugar común favorito de todos los presentadores que no queremos trabajar. No necesita presentación, con ustedes no. No lo necesita, pero se los voy a hacer. El primero de ellos es un músico panameño que ha creado más de 25 o alrededor de 25 trabajos discográficos, que se ha ganado 17 premios Grammy, 9 anglo y 8 latinos, que ha participado en 35 películas y además de eso en series de televisión y además de eso tiene su propio documental. Pero no solamente eso, ha trabajado también por la gente y ha participado en política y fue candidato presidencial en su país, Panamá. Mejor dicho, está con nosotros Rubén Blades. Y el segundo invitado, que es nuestro moderador, no necesita presentación porque ya estuvo aquí en la tarima. Él es Carlos Chirinos, profesor asociado de música, director del Laboratorio de Música y Cambio Social en la Universidad de Nueva York, ciudad que ustedes tal vez recuerden por ser la última morada del famoso maleante Pedro Navaja. Un aplauso por favor para Rubén Blades y Carlos Chirinos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Bienvenidos todos pues, a esta sesión hoy viernes 8. Me siguen llegando mensajes que el tráfico está terrible, así que la gente está tratando de llegar, pero no llega. Pues nada más para darle un poquito de marco a este personaje que no necesita introducción. Pero comenzamos un trabajo hace un par de años, quizás hace año y medio. Yo en calidad de profesor de la Universidad de Nueva York invité a Rubén a ser académico en residencia. Ahora, la gente piensa que le dimos una casa. No le dimos una casa. Eso de residencia es un concepto ahí extraño. Pero la intención era acercar a Rubén a los jóvenes, a los estudiantes, por una parte, para exponerlos al trabajo de Rubén y a su labor social que vamos a explorar hoy. Y también para ayudarme o ayudarnos a nosotros en la escuela de música a ver cómo podemos implementar planes de acción social que usen la música como una herramienta. Entonces el marco en el que invitamos a Rubén fue, ¿ha tenido tu música algún efecto en el cambio social? Y pues yo creo que para dar marco a esa idea o a ese concepto, hay que empezar por entender la historia de Rubén. Y pues ya eso nos da como una entrada a la primera. Y antes de empezar las preguntas, les quiero contar que lo que van a ver en la pantalla es una selección de fotografías, algunas inéditas, que parte de ese trabajo que hicimos en la Universidad de Nueva York fue recopilar esta serie de imágenes, este banco de imágenes. Van a ver unas imágenes muy interesantes, algunas vamos a parar para que Rubén la vea y se inspire. Esa es la gente que le debo plata. Rubén, háblanos de tu vida en Panamá antes de llegar a Nueva York, tu niñez. ¿Cómo fue tu juventud y quiénes te inspiraron a escribir canciones o qué? Bueno, primero, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a todas las personas que hicieron posible que estemos aquí. Muchas gracias. A mí, básicamente, yo soy un panameño del Caribe. Nosotros, en Panamá, a pesar de que es un país que está ubicado en tierra firme, tenemos muchas características de mar. Pues tenemos costas a ambos lados. Y yo creo que eso fue determinante, por eso siempre digo que para mí doy gracias a haber nacido en Panamá, por muchas razones, pero una de ellas es que nosotros desde Panamá teníamos acceso a las ideas que fluían de ambos lados del mar, del Atlántico y del Pacífico. Y eso se tradujo también en términos de la música, pues teníamos acceso a música que venía de todas partes.
y los que estaban encargados de las radios, sus programaciones incluían todo tipo de música. Soy por naturaleza inmigrante, hijo de inmigrantes, nieto de inmigrantes. Mi familia toda vino de todas partes. Yo soy uno de los que nació en Panamá, pero casi todo el mundo vino de otro lugar. Mi abuela nació en el departamento de Panamá en 1885, cuando Panamá formaba parte de la Gran Colombia. Así que en términos justos fue colombiana. Mi abuela, Emma Bosques Aispuru, venía de también familia vasca. Y aquí Manuelita Sanz, su apellido es Aispuru, Manuelita Sanz Aispuru, era familia de mi abuela también. Y mi abuela en un viaje a Santa Marta, preñada, venía con mi papá y lo tuvo en Santa Marta. Por eso mi papá, por supuesto, se lo trajeron de vuelta a Panamá, donde vivía mi abuela. Mi papá es el simpaticón ese que está aquí, ese. Y mi madre, Anolan, llegó de Cuba, del Regla. Ella nació en Regla. Su madre era gallega, Carmen Caramés. Su padre, Joseph Luis Bellido de Luna, nació en Luisiana, en New Orleans. El papá de mi papá, Rubén Nathaniel Blades, nació en Saint Lucie, por eso el nombre siempre se pronunció Blades, no Blades. La gente me llama Blades y eso está bien, porque nosotros hacemos eso. Yo digo Big Vaporub, yo no digo Big's Vapor Rub. Nunca había dicho Big's Vapor Rub, no me sale. Big Vaporub, el jabón Tide, no Tide. Así que entiendo eso de Blades, pero el apellido original es Blaze porque mi abuelo era inglés. Toda esa gente llegó a Panamá. Mi abuelo llegó a Panamá en el 1915, 16, él era contador público. Yo siempre me lo imaginé un negro cavando el canal y el tipo era contable. Una profesión noble, pero difícil, me parece, por la matemática. Yo me quedé en la escuela en 3 materias. Yo fracasé en secundaria, yo fracasé 3 materias: matemática, música y educación artística. Así que, pero esa es mi familia, todos son emigrantes de una forma u otra. Y yo soy de Panamá y crecí en el medio de esa variedad que yo creo que me nutrió muchísimo. Y sobre todo bajo la tutela de mi abuela Emma, que fue vital porque me enseñó a leer a una edad muy temprana y de ella aprendí muchísimo porque pasé mucho tiempo con ella. Ahí de hecho tenemos una foto con tu mamá. Esa es mi madre Anolan, de la cual yo estoy seguro recibí la inspiración para ser músico, porque ella era cantante, mucho mejor cantante de lo que yo jamás seré, y pianista. Y encima Anolan también fue actriz. Mi madre trabajaba en las novelas de la radio panamericana, así que de ella también seguramente recibí la inspiración para ser actor. Quiero explicar rápido esta. Vale. Cuando yo me gradué en Panamá de Derecho, por una circunstancia conectada con la dictadura, mi familia se fue del 73. Yo me gradué en el 74 y yo no fui a mi graduación. Yo fui el primero en graduarme de universidad en mi familia. Mi mamá no terminó la escuela, mi papá tampoco. Y en esa graduación, yo no fui a la graduación, yo recibí mi diploma en el decanato y me fui a la semana a ver a donde ellos estaban, que era en Florida, en la Florida. Y se me quedó eso siempre en la cabeza, que mi madre no me vio graduarme. Y ese era el sueño de todo el mundo en la casa, era la graduación, la graduación, la graduación. Mi abuela acababa de morir, mi abuela había muerto 3 años antes. Y esa foto que ustedes ven, esto soy yo en la Universidad de Harvard con mi mamá. Y ese es Dean Snyder, Fred Snyder, que era el dean de la escuela de Harvard Graduate Law School.
Y ese es uno de los gustos más grandes que me di en mi vida, que me gradué y mi madre me vio graduarme antes de morirse. Ahora, hay una... ¿Qué te inspiró a ti a escribir tu primera canción? Y si no me equivoco, te estoy tratando de poner una imagen ahí. Ese es mi papá. Exactamente. Tiene 95 años y miente. Le gustan los caballos, siempre anda echando cuentos. Ese es mi querido papá. Ya va, estoy tratando. Ajá, mira, hay una foto ahí. No es, sí, esa es la foto de los estudiantes del Instituto Nacional marchando en la zona del Canal. Ese es un funcionario, me imagino, del gobierno de la zona del Canal. ¿Qué pasó el 9 de enero de 1964 y qué te inspiró a esa canción tuya, que es creo que es la primera canción que tú escribiste? Sí, bueno, yo empecé escribiendo cuentos cortos. A los 7 años yo estaba escribiendo ya. Yo escribía cuentos cortos y competía presentando en torneos literarios para niños. Así que siempre me gustó escribir, pero yo creo que eso fue una consecuencia del haber aprendido a leer tan temprano. Mi abuela me enseñó a leer muy temprano, como dije, 4 o 5 años, así que a mí me interesaba entonces crear mis propias fantasías y mis propias direcciones en términos de cuentos y tal y cual. Así que de eso, de escribir cuentos cortos a los 7, a escribir 9 de enero cuando tenía 15, 16, digo, eso es un movimiento, eso es una movida que yo diría lógica, porque me gustaba mucho la música, pero más que todo siempre, para explicarte, reaccionando a eventos que ocurrían alrededor mío. El 9 de enero nosotros, un grupo de panameños estudiantes del Instituto Nacional fueron a izar la bandera, el pabellón nacional en la zona del Canal, porque la ley, los tratados, Ramón Eisenhower habían indicado que las dos banderas, la panameña y la de Estados Unidos, tenían que ser izadas a la vez. Cada vez que se izaba la bandera de Estados Unidos había que izar la bandera panameña. En la zona del Canal, en Balboa específicamente, en Balboa High School, la escuela secundaria de Balboa, ellos subieron el pabellón norteamericano y el pabellón panameño no estaba, acompañando a la bandera norteamericana. Y este grupo de estudiantes fue allá con la bandera nacional a izarla. Hubo un encuentro donde participaron policías de la zona, padres de familia de la zona, Sonians, que le llamaban. Hubo un forcejeo, la bandera fue rota, los estudiantes golpeados se fueron corriendo hacia Panamá. En ese tiempo había una frontera, ¿no? La zona del Canal era un territorio, básicamente una colonia establecida dentro de Panamá, que se encargaba, a pesar de no haber sido diseñada para tal propósito, dentro de lo que se planteó en los tratados firmados con Estados Unidos, existía allí con una jurisdicción distinta y con un poder total sobre tierra que era panameño. Y a raíz de ese incidente que se prolongó, eso fue el 9 de enero, se prolongó el 10 y el 11, nosotros en Panamá tuvimos 21 panameños muertos y más de 500 heridos. Y ese fue un momento para nosotros, muchos de nosotros que éramos totalmente pro Estados Unidos. Nosotros, Estados Unidos era el modelo, en la música era el modelo en todo. Eran los héroes, acaban de acabar con los nazis. Y para nosotros fue un choque tremendo el encontrar eso, porque eso contradecía totalmente todo lo que habíamos pensado, de la política del buen vecino. O sea, los 4 de julio todo el mundo iba a la zona a comer hot dog con banderitas panameñas y norteamericanas. Y cuando yo, como muchos de mi edad, vimos eso fue un despertar que nos hizo entonces empezar a hacernos muchas preguntas. Y esas preguntas no solamente tenían que ver con la relación nuestra con Estados Unidos, sino qué es lo que estaba pasando en Estados Unidos propiamente también, ¿no? ¿Por qué no habían negros en la película donde veíamos? ¿Por qué aplaudíamos a los
al ejército cuando bajaba a matar a los indios, entonces, ese tipo de cosas históricamente empezamos a hacer preguntas, sin entrar en, por eso, abrazar ideologías. Yo nunca entré a ningún partido, ni fui seguidor de comunismo soviético, yo no necesitaba eso. Igual que tú no necesitas ser miembro de una iglesia para ser espiritualmente responsable o para tener espiritualidad, tú no necesitas unirte a un grupo. Eso es una cuestión personal. Y lo que me molestó tanto, y ese quizás fue el primer ejemplo, que escribí una canción que es 9 de enero, que fue la primera canción que escribí, y era un poema, entonces le puse música para hacerlo más extenderlo más en cuanto a su posibilidad de ser escuchado, y lo grabó el grupo de Bush y sus Magníficos. Marcos Barraza, que está trabajando en la orquesta donde yo trabajo ahora, de Roberto Delgado, tocando tumbadora. Marcos cantaba también y canta, pero en ese tiempo él era cantante, y fue Marcos Barraza el que grabó esa canción inicialmente, 9 de enero, que fue mi primera canción escrita y mi primera canción grabada. Mi segunda canción grabada fue con el gran Richie Ray y Bobby Cruz, que fue Guaguancó Raro, creo que fue, triste, o Guaguancó Triste, sí. Pasan los años, esto es el año 64, y tú entras a la universidad. ¿Qué querías ser? ¿Tú querías ser abogado o querías ser músico? No, yo en realidad, a mí me interesaban, a mí siempre me han interesado muchas cosas, y también tengo que explicar que yo yo siempre tuve la sensación de que me iba a morir muy joven, porque yo siempre me enfermaba mucho. O sea, cuando venía algún tipo de enfermedad o microbio o bacteria al barrio, preguntaban dónde vivía Rubén. Llegan a mi casa primero, ¿dónde están los Blake? Viven aquí. A mí me daba primero que a nadie todo. Si era una alfombrilla, me daba a mí. Si era varicela, me daba a mí. O sea, así que digo, yo no voy a durar aquí. Aquí va a venir una que me va a llevar. Así que digo, yo pensé siempre, voy a tratar de hacer todo lo que pueda, lo más rápido que pueda, todas las cosas que me interesan. Y también mi abuela, a través de su influencia y sus conversaciones, pues mi abuela me hablaba de todo, de música, de arte, de política, de cine, de todo, poesía, novela. Yo tenía una gran curiosidad, así que yo me extendía por todas partes. Y de mi abuela también recibí la influencia de el afán por la justicia. Pues mi abuela siempre luchó por el respeto a la mujer, el voto a la mujer, la oportunidad para la mujer. Así que ser abogado para mí no tenía opción de matemática. Eso quiere decir que no iba a ser arquitecto, porque en mi tiempo usted era arquitecto, ingeniero, abogado o médico. Sangre, yo no podía ver eso. Yo no quería saber de sangre. No sé, de matemática me quedan las leyes y me interesaba, porque justicia, tratar de que estos eventos y estas situaciones, ver cómo podemos mejorar las condiciones de todos, ¿no? Así que yo empecé por allí, y porque mi familia tenía mi familia habían 2 músicos, mi papá, entre todas las cosas que fue hasta policía, fue músico también, y mi mamá también. Así que ellos, como tenían la experiencia de músico, lo que querían era que yo estudiara algo que me diera mayores posibilidades de seguridad económica hacia el futuro. Así que la idea de ir a la universidad, y era una idea que era compartida por toda la gente que vivía en el barrio donde yo vivía. Todo el mundo fue a la escuela. Ahí no había opción entre nosotros de decir, no, yo no voy a estudiar. Y hay un rumor que es completamente falso por ahí, de que mi familia tenía dinero. ¿Sabes? Y es interesante eso, de dónde sale yo no sé. Pero aprovecho también, un día yo le pregunté a mi abuela, que era lo que estaba comentando antes, un día le pregunté a mi abuela, pues tú te das cuenta cuando eres chico que hay gente que tiene cosas que tú no tienes. Y eso cuando visitas a alguien o cuando ves algo, tú ves que hay alguien que tiene una televisión y alguien que tiene un tocadiscos. Nosotros no teníamos eso, ni teléfono. Entonces tú le preguntas a mi abuela, un día le digo, abuela, nosotros somos pobres.
Y mi abuela me miró y me dijo, no, nosotros no somos pobres, lo que pasa es que no tenemos dinero. Y esa es una gran diferencia. Pues mi abuela me dijo, hay gente que es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Pobre es el de que no tiene mente y el que no tiene espíritu. Ese es el pobre, porque cualquier idiota se gana la lotería y la plata no lo hace inteligente. Y la plata no lo hace espiritualmente fuerte tampoco. Así que acuérdate de eso y no estés envidiando a gente que tiene cosas que tú no necesitas. Así que yo crecí con eso y mi papá también, que fue siempre un tipo con los pies en la tierra. O sea, yo no crecí en una casa preocupada por ese tipo de cosas. Sí teníamos preocupaciones básicas, pero eso me ayudó mucho, me dio mucha claridad. Ya. Llega el año 69, si no me equivoco, y tú estás en la universidad y pasa algo. Hay un golpe de Estado en Panamá. El golpe de Estado fue en el 68. O el 68. Sí, perdón. y en el 69 cierran la universidad. Cierran la universidad. Ajá. ¿Y qué pasa? Bueno, mi mamá tenía mucho temor de que yo terminara metido en algún grupo revoltoso. Y yo tenía un hermano que trabajaba en la Pan American, que era una aerolínea. Y cuando usted trabajaba en la Pan American, en alguna aerolínea, usted tenía derecho a pasajes muy baratos. Se llamaban sublos. Y salió la oportunidad de ir a Nueva York por $20, que era una fortuna, pero que no era tampoco inaccesible, ¿no? $20. Y mi mamá prefería gastarse los $20 eso y tener la oportunidad de que yo me fuera de ahí y no me metiera en líos. A mí el único en la casa que me llevaron arrestado una vez a mi casa fue a mí, a mi hermano no. Así que mi mamá decía, mi mamá decía, tú vas a ser presidente o presidiario. Entonces decía, bueno, entonces son los extremos, ¿no? Bueno, y entonces mi mamá me dijo, ¿tú no quieres ir a Nueva York? Y yo la miré y digo, ¿a Nueva York hacer qué? Me dice, ¿a ti no te gusta la música? Digo, ¿tú te tomaste algo, mamá? ¿Y crees que yo vaya a Nueva York si me gusta la música? Sí, fíjate, no sé qué. Después fue que yo estaba tan contento y yo dije, ajo, ¿y cómo vamos a hacer? Entonces ella me explicó. Muchos años más tarde yo entendí, o sea, fue años más tarde que yo vine a entender qué fue lo que pasó ahí. Bueno, y fui a Nueva York con una carta que me dio, una carta de recomendación que me dio el gran cantante cubano Miguelito Valdés, para que fuera a un hotel que se llamaba Edison, que quedaba en la 46 entre Broadway y Octava, y había un hindú que era el manager, para que me dieran un cuarto, el cuarto que le tenían reservado a él al precio más barato posible. Y también con una recomendación de un señor que se llamó Pancho Cristal, que era un productor de música, salsa, en Nueva York muy importante. Produjo a Yokú, a Cheo, a muchos grupos. Y él fue el que me conectó con Pi Rodríguez en ese 69 cuando fui allá. Y con ellos fue que hice mi primer disco, que fue de Panamá a Nueva York, con Pi Rodríguez. Y ese soy yo con unas patillas enormes. Y ese fue mi primer álbum con esta banda. Yo escribí 8 de los 9 temas. El otro tema era si eso fue una frescura tremenda. El otro tema era de Roberto Cedeño, mi amigo que en ese tiempo estudiaba medicina, hoy es el doctor Cedeño. Y es el autor de Vino Añejo, el mismo que escribió de Panamá a Nueva York. Y ese álbum salió y la canción que abría el disco era Juan González, que era una canción sobre un guerrillero que es asesinado, que es muerto por el ejército y que no era realmente en términos comerciales una idea muy popular esa de hacer un disco con esa clase de temas en un momento donde había más de 12 dictaduras en América. Pero ese fue, y el disco no pasó nada con él, salvo que creo que aquí en Colombia, Medellín, en Cali,
la canción Descarga Caliente. Se hizo muy popular. Eso fue lo único que yo creo que pegó. Y la razón por la cual lo digo es que la primera vez que escuché el disco, o sea, yo nunca me había escuchado en la radio. Nunca. En Panamá nunca me escuché en la radio. Y la primera vez que me escuché en la radio yo estaba en una playa con un poco de gente que se fue y yo quedé solo en la playa con un radio que no era mío, escuchando música, y de Colombia salió Descarga Caliente y yo escuché mi canción de una radio. La primera vez que escuché mi voz en un disco fue de una emisora colombiana que entró a Panamá esa noche. Gracias, Colombia. Ojalá me acordara el nombre de la radio, pero no se identificó nada, era y la canción, y estaba solo, así que no pude ni siquiera decir algo, y ese soy yo, y después ni lo dije porque no me iban ni a creer. Así que tú pasas ese mes en Nueva York, o algo así, como un mes. Un mes. ¿Cómo hace un muchacho de 20 y pico, ¿no? Llegaste a Nueva York sin un plan y saliste con un disco. Porque al pasar el mes abrieron la universidad y te regresaste a Panamá. Eso es correcto. Sale ese disco, te regresas a Panamá, terminas tus estudios. ¿No? ¿Cómo es esa segunda llegada a Nueva York? ¿Qué pasó? Ya tú más o menos diste un Sí, bueno, un yo adelanto. en realidad es importante explicar que después que sale, ese disco se termina en el 69, sale en el 70, creo que fue en el 70. Es importante que entiendan algo, porque hay muchos rumores y esto me ayuda a aclarar cosas, porque hay gente que hablan cosas que no saben lo que están diciendo o han escuchado una versión equivocada. Cuando este disco sale, el otro de Panamá, Nueva York, yo estoy trabajando con un grupo en Panamá que se llama Los Salvajes del Ritmo, ¿no? Y tocábamos a veces los viernes y los sábados en casas privadas. Y en una fiesta un sábado, que con Los Salvajes del Ritmo, mi profesor de Derecho Civil de primer año, se llama Narciso Garay, me vio, me reconoció y se paró frente a mí con un trago en la mano toda la noche, mirándome así. El lunes, cuando yo llegué a la facultad, un amigo que en paz descanse, Chichi Villanueva, me dijo: el decano quiere hablar contigo. Y como siempre, yo sé que Chichi era muy vacilón y siempre nos andábamos vacilando. Como el decanato estaba en el 4º piso y había que subir por escalera, digo: tú lo que quieres es que yo suba las 4 escaleras esas, los 4 pisos, y baje para que te mueras de risa. Me dijo: te está esperando el decano. Y yo le dije: yo no te creo. Me dijo: yo voy contigo. Y subió conmigo. Y entonces yo sí le creí. Y entonces me preocupó, dijo: pero ¿yo qué hice? Entré a la oficina del decanato, me senté, pase. Mi decano se llamaba Dulio Arroyo y era profesor de contratos, 3er año, y era el decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política. Me sentó, era el pupitre, él aquí y yo allá. Sentó, estaba haciendo unas cosas allí. Paró, me miró y me dijo: ¿usted va a ser músico o abogado? Yo le dije: yo voy a ser abogado. Me dijo: ¿usted va a ser músico o abogado? Otra vez. Yo voy a ser abogado. Y me dijo: usted tiene que parar de estar por allí tocando y cantando. ¿Qué es eso? Usted está haciendo ver que esta facultad no es seria, que aquí no hay que estudiar. Y ese fue el día que me salí de la música. Yo salí de la música y no toqué más hasta mi graduación. Pero yo estaba trabajando en el Banco Nacional como asistente del jurídico. Primero empecé
como asistente en el departamento de cobros y después como asistente legal, pero yo no podía firmar porque no me había graduado. Y mi familia en el 73 se va de Panamá por un problema que tuvo mi padre con Noriega, que en ese tiempo era coronel. Y mi familia se va de Panamá en el 73. Yo no me había graduado todavía. Yo estaba trabajando en mi tesis y en Panamá desde el tercer año yo estaba trabajando con presos. Yo trabajaba con gente privada de libertad. Y mi tesis fue sobre reincidencia en hurto y robo, y para eso tenía que ir a las cárceles y estar con los presos. Y nosotros teníamos una isla penal que es Coiba, que es una de las pocas islas penales que existían en ese momento. Y yo visité Coiba muchas veces, varias veces, y al final cuando fui a mi tesis fui allá y me quedé viviendo un tiempo con los presos haciendo mi trabajo. Cuando terminé mi tesis, la pasamos en limpio tal y cual, fui y la sustenté porque la sustentación era pública y oral. Y una vez que me recibí llamé a mi mamá, a mi papá, y le dije ya voy y pasé. ¿Qué vas a hacer? Digo, voy para allá con ustedes. A mí me dieron mi diploma en el decanato, lo recibí, lo registré con la Corte Suprema de Justicia por lo de la idoneidad y a la semana me fui, no fui a mi graduación que era en mayo, así que me debo haber ido en abril y llegué a Los Ángeles, llegué a Florida y mi familia estaba pasándola muy mal allá. Había mucha dificultad, teníamos tres, yo tenía mis dos hermanos y mi hermanita más chicos y me sentía inútil porque el diploma no funcionaba allá y la cuestión es que no sabía qué hacer y llamé a la Fania porque había hecho la canción esa para Richie Ray, Bobby Cruz y porque Ismael Miranda había grabado un tema también, Las Esquinas son. Y lo llamé y le dije, oigan, yo soy fulano de tal, y ustedes me habían firmado para componer y ahora estoy aquí, quisiera saber si hay trabajo, y me dijeron que no me necesitaban. Y entonces yo casi colgando les pregunto, oiga, ¿ustedes no tienen un trabajo en esa compañía, algo? Y me dijeron, bueno, aquí hay un trabajo en el correo. Digo, en el correo. ¿Y eso qué implica? Entonces me explicaron cuáles eran las labores y pregunté cuánto pagan, me dice $125 a la semana y yo le dije, yo lo tomo. Y yo tomé ese trabajo y me fui a Nueva York y empecé en el correo de la Fania y mandaba plata para mi casa, básicamente. Y ahí estuve un tiempo hasta que no sé si fue Roberto Roena o el propio Richie Ray. Barreto tenía una orquesta que se le acababa de zafar la orquesta otra vez. La primera vez cuando se fue a Adalberto se formó la típica 73 y la segunda vez un cantante excelente, se llama Tito Allen, excelente cantante, hizo un excelente disco, Indestructible, y se rompió la banda otra vez porque Tito se fue por su cuenta. Y parece que yo creo que Roena o Richie Ray le dijeron, mira, el tipo ese que está ahí trabajando en el correo, ese tipo canta. Nosotros lo vimos en Panamá. Nosotros lo vimos porque una vez yo toqué con ellos. Tocábamos cuando iban orquestas extranjeras, tenían que poner orquestas nacionales. Así que ellos sabían quién, me habían visto y se acordaban de mí. Y Barreto me fue a preguntar que si efectivamente yo cantaba y si estaba interesado en una audición, y yo le dije que sí. Y fui a la audición y ahí también estaba Tito Gómez, que había estado con la Sonora Ponceña. Habíamos varios ahí. Y al final Barreto se quedó con Tito Gómez y conmigo. Y así fue que yo empecé en Nueva York con la Fania, pero no renuncié al correo. Yo seguía, es que en esos tiempos, nosotros, era muy difícil. Si yo trabajaba un sábado, me pagaban $38. Y si trabajaba un viernes, o sea, de domingo a viernes, 35.
Si trabajábamos 2 veces a la semana eran $73. Y yo ganaba 125 en el correo. Así que yo no voy a renunciar a mi correo. Yo me quedo ahí y empato. Eran 73 más y estaba en algo que me encantaba. Y con una banda de primer nivel. Y quiero aclarar, a Barreto no le pagaban mucho tampoco. No es que él se quedara con la plata, porque eso no es cierto. Simplemente que se pagaba muy mal en ese tiempo. Y él también sufría eso. Barreto merecía mucho más de lo que le pagaban. Ahora tú empiezas a trabajar con la orquesta de Rey Barreto, empiezas a tocar en Nueva York, te empiezas a meter como en la escena musical de Nueva York. Así es. ¿Qué pasa en esa escena musical y cómo es ese paso de tú ser un cantante de una orquesta a tu primer disco oficial con la orquesta de Willy Colón? Yo no estoy muy seguro cómo fue el proceso, pero ya Willy lo había conocido en el 69, cuando fueron a Panamá. La primera vez que yo vi a Willy Colón y a Héctor Lavoe fue en Panamá, en unos carnavales, y fue extraordinario. Y yo vi eso y no lo podía creer. Una fuerza tremenda. Eso fue como en febrero. Y yo hablé con Willy Colón muy por encima, o sea, como un fan. Hey, qué bien y tal. Y con Héctor también hablé. Y le dije, yo escribo canciones y tal y cual. Y me trataron muy bien. Fueron muy correctos conmigo. Y así que eso quedó como así, ¿no? Más adelante, ya cuando Miranda graba Las Esquinas Son, ya como que eso está por ahí. Cuando yo llego a Nueva York, ya empiezo a trabajar con Barreto. Willy Colón, que ha oído los 2 temas esos, me pide una canción para un álbum que él estaba haciendo con Héctor y con Yomo Toro, que en paz descansen. Y el álbum era The Good, The Bad and The Ugly. Y él me pide una canción para Héctor. Y yo escribo El Cazanguero. Yo tenía una canción ya, el Cazanguero, escrita cuando estuve en la cárcel con los presos, haciendo mi trabajo con ellos. Y yo le dije a Willy, mira, esta canción yo la había escrito y quizás Héctor. Y a Willy le gustó el tema. Hicieron un arreglo. Pero el día que lo fueron a grabar, yo fui. Él me pidió que fuera para ayudar, como había sido el compositor. Y Héctor, que era muy honesto en sus cosas, me dijo, mira, Rubén, la canción está bien y todo, pero yo no la entiendo. Yo no entiendo estas cosas de ranguleado y cazanguero, o sea, eso, yo no sé cómo desarrollar esto, así que no me siento cómodo con esto. Y yo lo entendí. Yo le dije, sí, porque es una canción muy panameña, ¿no? Y las armonías también eran medio extrañas. Y Willy me dijo, mira, el arreglo está bueno, cántalo tú. Y yo estaba con Barreto. En ese tiempo, si tú estabas con una orquesta, tú no cantabas con la orquesta, con otra orquesta. Ni siquiera tocabas con otra orquesta. Yo le dije, yo no creo que yo pueda hacer eso. Y Héctor me dijo, no, cántala, brother, no, dale. Si el número está bueno, dale, hazlo tú. Y yo le dije, yo no me atrevo a hacer esto. Y entonces habló con Masucci, el presidente Masucci, que era el presidente de la Fania, y Jerry Masucci le dijo que la cante. Pues. Y él habló con Barreto. Y a Barreto no le gustó eso en lo absoluto. Y yo lo entiendo. Pero entonces fui y la canté. Por eso yo aparezco en ese disco. Porque el disco debía entonces haberse llamado The Good, The Bad, The Ugly y El Colado. Porque yo no tenía nada que hacer ahí. Y entonces, para acabar de fregar, yo grabo con Barreto Vale Más un Guaguancó, que fue la primera canción del gran Tite Curá Alonso, el mejor compositor del Caribe, de la salsa, en mi opinión. Que don Tite, yo la oí y dije, este es el número. Vale Más un Guaguancó. Y otro número que yo había escrito, 2 números más que escribí, Canto Abacuá, que no se debió haber llamado Canto Abacuá, sino Canto Nietzsche, porque eso no tiene nada que ver con Abacuá.
y la otra era un bolero que se tituló Eso es amar. Y la canción que pegó fue la del Willy, pegó fue el Cazanguero, y eso causó mucha, o sea, eso no le gustó a Rey en lo absoluto. Así que, pero esa es la razón por la cual yo en ese tiempo empecé. Después cuando yo salgo de la orquesta de Rey, porque yo necesitaba, yo estaba en Estados Unidos sin papeles, o sea, yo no tenía mis papeles en orden, y yo decidí no vivir así, y me voy a regresar a Panamá. Yo le dije a Rey, yo me tengo que ir de aquí porque yo no tengo mis papeles. Yo no podía viajar con Rey, no podía salir. Así que le dije, porque no podía volver a entrar. Y le dije, no, esto no es correcto, yo me tengo que ir. Y el día que me fui a despedir de todos los latinos que yo conocía, que nos reuníamos en el Parque Central a jugar fútbol y a hablar cosas, uno de ellos me dijo, ¿tú para dónde vas? Y yo voy para Panamá. Y dice, ¿por qué? Entonces le expliqué por qué. Me dice, no, hombre, habla con Clifford, que él te arregla los papeles. Digo, ¿quién? Me dice, Claude Clifford, él es abogado. Digo, ¿quién? Y era un señor que yo lo veía que jugaba, y jugaba bien mal. Pero jugaba. O sea, lo picaban, siempre estaba jugando. Y era uno de esos tipos que cuando va a patear la bola levanta las rodillas, ¿sabes? Y cabecean así. Y entonces yo fui a hablar con él y le dije, señor Clifford, usted es abogado, sí, ¿cómo no? Y entonces le expliqué mi situación y me dijo, le dije que mi mamá estaba, mi familia estaba en Florida, y que era abogado y tal y tal. Y me dijo, no te vayas, ven a la oficina el lunes y hablamos. Y me dijo, te voy a cobrar tanto, págame la mitad ahora y la segunda mitad me la das cuando cumplamos. Un tremendo tipo, muy correcto. Y por eso me quedé. Pero me quedo ahora en Nueva York y ahora no tengo orquesta. Y regresé al correo. Seguí trabajando en el correo y me dice Masucci, creo que fue el que le dijo a Rey, porque y también ocurrió otra cosa. Willy Colón, que siempre ha sido un tipo de mucha imaginación, él quería hacer otras cosas que no fueran lo mismo que había estado haciendo desde que empezó como a los 16 o 15 años, 14 años. Y él hizo un disco que se llamó El Baquiné de los Angelitos Negros, muy ambicioso, muy buen proyecto. Y él como productor quería proyectarse mucho más allá de los dos trombones, ¿no? Así que él estaba pensando como en un Big Bang, me parece a mí, porque el Baquiné es una orquesta grande con cuerdas y cuánta cosa. Y él decide de la orquesta salirse y Héctor se queda con el grupo de los trombones. El Baquiné sale, el éxito, la crítica por supuesto fue mixta, porque la gente está esperando que él haga lo mismo siempre, la gente, los críticos, etcétera. Y entonces Masucci se le ocurre, bueno, ahora tengo a dos tipos, uno con orquesta sin cantante y otro cantante sin orquesta. Vamos a poner estos dos juntos, a ver qué pasa. Y como ya existía la comunicación, porque ya Willy había tenido el contacto, yo había tenido el contacto con Willy y Willy había sido muy correcto conmigo, digo, bueno, vamos entonces a hacer, entre lo que se arregla el asunto de los papeles, vamos a trabajar con esto. Entonces, de eso es que surge este primer álbum. Esa fue la iniciativa de Masucci, hasta donde yo recuerdo fue Masucci el que lo hizo. La primera banda con la que yo quise trabajar siempre, cuando llegué a Nueva York, no fue Barreto ni Willy Colón ni nadie, era un grupo, el grupo de Mongo Santa María. Ese era el grupo con el que yo quería trabajar, porque Mongo estaba metido no solo en salsa, sino en jazz. Y a mí me interesaba tanto el jazz como la música afrocubana. Y por eso, pero cuando le hablé a Mongo Santa María, Mongo me dijo, no, yo no tengo cantante en el grupo. Así que entré fue con Barreto. Y con Willy. Y con Willy después. Está ese primer disco que fue un éxito. En realidad el disco no fue un éxito inmediatamente, ¿eh? Porque primero yo venía o sea, tú no puedes reemplazar a Héctor Lavoe.
Así que eso de salida era un problema. Pero ya viene el disco siguiente, que es el disco Siembra. Pero perdón, en el Ya, primer pero- disco lo que sí ocurre, el primer éxito que tuvimos no fue en Nueva York. El éxito ocurrió fuera de Nueva York, que creo en Venezuela y muy probablemente aquí también, que fue Plantación Adentro. Ese disco pegó en Venezuela y aquí en Colombia, y de aquí se trasladó a Puerto Rico. Entonces, en Puerto Rico empezó a pegar, y de Puerto Rico brinca a Nueva York. Y eso es lo que ayuda a mover el disco. Fue específicamente de Plantación Adentro. Pablo Pueblo era una canción que era muy complicada, porque era una canción que tenía un trasfondo político y era una canción larga. Las radios no querían tocar canciones largas, y menos canciones complejas, con arreglos complejos. El arreglo de Pablo Pueblo, de hecho, es de Luis Perico Ortiz, igual que el arreglo de Pedro Navaja es de Luis Perico Ortiz, de Puerto Rico. Y esos arreglos eran arreglos que rompían clave, que hacían cosas que hacían que la gente dijera, ¿qué es esto? Y no era Juana Peña ni era Cheche Colé. Así que al principio fue así. Pero pasó Siembra. Y Siembra sí fue ya como el disco que se convirtió en un éxito Sí. Siembra fue un no te puedo explicar. Para entender lo que hizo Siembra, habría que entender lo que pasó con los Beatles. Entender lo que pasó con Siembra. Eso fue una cosa, un terremoto que se sintió en toda América. O sea, no fue una cuestión que pasó en Puerto Rico o pasó en Nueva York. Digo, en ese tiempo tú vendías, se calculaba que era un éxito si vendías 20,000 copias de un disco. Si vendías 50,000, como hizo Willy Colón con Héctor Lavoe varias veces, eso era una cosa extraordinaria. Si vendías 100, y te estoy hablando en todos los mercados, eso era inconcebible. Nosotros vendíamos 400,000, 500,000 discos en una ciudad, en un sitio nada más, en Caracas. Y eso fue una sacudida que yo creo, como ese disco, modestia aparte, como ese disco, yo no creo que ha ocurrido en términos de salsa. Quizás lo más cercano pudiera haber sido Richie Ray, en mi opinión. La canción que abre ese disco, si no me equivoco, es Plástico. ¿Qué te motiva? Y hay dos cosas sobre esa canción. Primero, ¿qué te motiva a ti a escribir Plástico, el tema, ¿no? Estás en Nueva York, estás experimentando esos años 77, si no me equivoco. O sea, hay un cambio en la música anglo, está cambiando. Música disco, está pegada. Música disco está pegando. Entonces, el tema de esa canción ya lleva un elemento crítico, me parece. Y hay algo que tú me contaste también, o que hablamos, que es la primera canción que menciona a los países de Latinoamérica. Entonces, quisiera que me hablaras un poquito de Plástico, la canción. Y hay un cuento que recuerdo tú me echaste, cuando después que sale ese disco que los invitan al Estudio 54. No sé. Y si no me equivoco, esa foto ahí es ahí. Sí, es que esa, bueno, primero, sí, esa tú la vas a dejar ahí un rato, ¿no? Sí. Okay. Plástico yo lo escribí porque en ese momento era la apoteosis de lo material. Todo era, la apariencia era superior a la realidad de las cosas. Y todo era, la apariencia lo era todo. Habían un énfasis en los aspectos materiales que a mí me molestó mucho, en lo personal, y que se reflejaba no solamente en términos individuales, sino colectivos también. Nosotros teníamos toda una serie de situaciones dramáticas ocurriendo en todas partes, no solamente en Estados Unidos, en Nueva York, en el barrio había una epidemia de heroína tremenda, habían todo tipo de problemas, en América Latina había todo tipo de problemas, etcétera. La gente estaba más preocupada en conseguirse unos zapatos que tuvieran 2 tonos y unos tacones de este tamaño.
todo era una copia y una búsqueda de eso, de los materiales, énfasis en los materiales. Y por eso lo hice, por eso hice la canción y fui de individuo, o sea, mujer, hombre, pareja, ciudad. Y al final cerrando con América Latina porque hay una diferencia grande entre ser escritor nacido en Estados Unidos de padres latinos y otra haber sido nacido y criado en la América Latina y trasplantado a Estados Unidos. Habían imágenes y cosas que son incomprensibles para alguien que no haya vivido en América Latina. Por ejemplo, el toque de queda. Eso no se entiende, en realidad. Los toques de queda ya lo entienden, curfew lo entienden cuando hay una cuestión racial, un problema. Nosotros lo vivíamos constantemente. Las imágenes eran imágenes que correspondían a realidades muy latinoamericanas también. Y yo sentía que estábamos escribiendo la crónica no de Estados Unidos, de Nueva York, o de solamente un país, sino de todos nuestros países, ¿no? Y por esa razón yo incluí la llamada para incluir a todo el mundo, o sea, que todo el mundo se diera cuenta del problema. Nuestros problemas son muy semejantes y la solución va a venir de todos nosotros. Y eso efectivamente fue la primera vez. Es más, yo hice una canción en un álbum, yo participé en un álbum que fue un homenaje a Tito Rodríguez. Yo canté Los Muchachos de Belén, a los muchachos de Belén. Y en una de las soneos que yo hago, yo digo, ven América Latina, vámonos a guarachar. Y yo creo que esa es la primera vez que se menciona América Latina en un contexto de un soneo, en salsa desde Nueva York. Porque el concepto de América Latina no lo tenían claro. Y por eso yo lo incluyo en el asunto, porque yo sé que había interés fuera y también había necesidad de representatividad, ¿no? Por eso lo hice. Y un mercado gigante también que estaba... Pero más que el aspecto económico, porque no fue una cuestión pensada de que, bueno, si yo menciono esto voy a vender más discos. Es la existencia de seres humanos que comparten las mismas esperanzas y pasan por los mismos traumas y errores que nosotros. Vamos a incluir a toda esta gente en esta canción. Y pedirles, por favor, estudien, trabajen, sean gente primero, no caigan en la trampa esa de lo material. Eso fue lo que me animó definitivamente. Y está esa discoteca Estudio 54, que era como la iglesia. El estudio, la gente, ustedes se acuerdan del Estudio 54, ¿no? Bueno, ese era el sitio donde iba todo el mundo. Usted iba de noche y ya se veían filas y filas y filas de gente tratando de entrar al Estudio 54. Ahí estaba todo el glamour y todo lo que representaba el glamour supuesto, ¿no? Y a nosotros nos llaman un día, Willy y a mí, para ir a tocar allá. Y mi primera reacción fue decir, no, yo no quiero ir ahí, precisamente porque ese es como el enfoque, ¿no?, de lo material que estoy denunciando, pues. El templo de lo material. Ahí estaba Warhol y Liza Minnelli y todo el mundo ahí. Y Willy me dice, Rubén, piénsalo de esta otra forma. Es la primera vez que van a pagarle a un grupo latino esta plata que nos están ofreciendo a nosotros. Y es la primera vez que un grupo latino toca ahí. Vamos entonces, pero le dije a Willy Colón, había un señor que iba a hacer el MC, le dije que ese tipo no venga a decir pues cosas de que por fin esto es como un reconocimiento a los latinos, porque este sitio en realidad lo que es un sitio que es un club para gente que quiere venir a aparentar cosas, y es lo que es, y venimos aquí a tocar por la plata, okay, para estar claro. Pero yo digo, no quiero saber de esta gente ni que me estén hablando, ¿ya? Y entonces el tipo, el día nos reunieron a Willy y a mí, y como me conocían, pues yo sé que eso me lo dieron fue directamente, era a mí. Tienen que ir bien vestidos. ¿Sabes? De a suerte no me dijeron y tienes que bañarte, porque yo me bañaba regularmente, así que tienes que ir bien vestido, ese es un sitio de caché, ese es un sitio no sé qué, y yo los escuché. Después salió el otro y le dije allí mismo al promotor, que era Real Mercado,
y la persona que iba a hacer el MC, el maestro de ceremonia, dijo, por favor, quede claro, yo no voy a hacer tú no estés haciendo pronunciamientos políticos, me dicen a mí, digo, yo no voy a hablar nada de política, ni voy a mencionar nada que suene a política a ustedes, pero usted tampoco, por favor, hágame el favor de no decir nada que plantee una contradicción a la razón por la cual estamos aquí y lo que este sitio significa. Si no lo va a decir, por lo menos no me diga que es lo mejor y lo máximo. Bien, y yo llegué y me puse los jeans más sucios que tenía, me puse el sombrero más sucio que tenía un sombrero que tenía una mancha de sudor, puse una camisa, no me puse saco ni nada, para ver. Bueno, yo tenía esa ropa puesta, pero eso no, yo no creo que ese es Estudio 54. Pero no, ese no es Estudio 54 porque ahí está Ralph Irizarry. En esta sí estaba todo limpio. Pero la que me puse era igualita a esa, pero no. Esa la saqué del canasto así, me la puse. Y nos fuimos allá a tocar. Y efectivamente, terminó el primer tema. Y el Señor salió y dijo, por fin han reconocido la presencia latina, por fin nos han reconocido. O sea, lo puso como si hubiéramos llegado a la luna. Y yo dejé que terminara de hablar. Y cuando terminó de hablar, yo miré a Willy. Y Willy me dijo, ya sabía, dale. Y yo le dije, miren, están jugando con toda nuestra sensibilidad. Estos tipos, a ellos no les interesan los latinos, esa gente está aquí. ¿Cuánto ustedes están pagando? $25 por entrar aquí, ustedes están locos. Yo no pagaría $25 para ver a Willy a mí. Y además están jugando con su sensibilidad. ¿Ustedes creen que ustedes pueden venir mañana y lo van a dejar entrar? Digo, estos tipos, o sea, y entonces, digo, por ahí me fui. Y se formó un lío porque parece que ellos tenían cosas que tenían, había una vaca que saltaba por la luna, tenían cosas mecánicas. Yo no sé, porque yo no sé, digo, no los vi ni me interesa. Pero el tipo me decía, la luna, la vaca no va a poder brincar sobre la luna. Y yo le decía, yo no entendía qué era lo que me estaba hablando. Y era que había una cosa mecánica, que salió una vaca y una luna, entonces brinqué, yo no sé. La cosa fue que después de eso, digo, cuando yo salí del grupo de Willy Colón, después esa misma gente me dijeron que yo no iba a trabajar más nunca en la ciudad de Nueva York. Porque yo no, I didn't play the game, yo no estaba en la misma página. ¿Sabes? Pero esa misma era la ropa, y me acuerdo que esa era la ropa del estudio. Me debe haber gustado porque me la puse otra vez. El look. Estoy tratando de llegar a... Pasa entre ese disco y el siguiente, ya que es que la cosita... Maestra Vida. Maestra Vida. Era el otro, eso fue lo que salió en el otro. Sí, lo que pasa es que ese. Pasa en Maestra Vida algo, ¿no? Esto es una obra teatral, prácticamente, un musical, en el que introduces una gran cantidad de personajes, ¿no? ¿Quiénes son esos personajes? ¿Dónde viven? ¿Qué rol juegan estos personajes en tus canciones? Una de las cosas que yo aprendí con Gabriel García Márquez, y Gabo a su vez lo aprendió de Faulkner, el Yaztapataufa ese de Faulkner, el Macondo del Gabo y la Hispanía mía. Yo estaba escribiendo canciones que estaban, yo no me había dado cuenta de que todos los temas ocurrían en una misma área geográfica, realmente. Todas mis canciones están conectadas de una forma u otra, pero el conocimiento de esa conexión era incógnito, o sea, para mí, es una incógnita, nunca lo entendí en la medida que iba haciendo las cosas. Pero todas estas cuestiones, todas mis crónicas se desarrollan en un lugar físico. Y eso era la ventaja de poder escribir sobre cosas que yo mismo controlaba y no tener que estar ubicando la acción en Colombia, en Panamá o en Cuba o Venezuela, ¿no? Sino que en este sitio mítico que es Hispanía, aquí ocurre todo, rodeada por el mar de Arayue.
Y dentro de toda esa cuestión hay un área en Hispania donde está ubicado el Solar de los Aburridos, ¿no? Y allí se desarrollan historias que son historias que comunes a todos. Y otra vez la crónica. Y lo que me interesó era ver cómo conectaban diferentes formas en un mismo proyecto. Si tú hablas con gente, por ejemplo, de que intelectuales, y digo disque porque para mí los intelectuales reales son los curiosos. La definición del intelectual para mí es el ser curioso. Y hay intelectuales que no son curiosos. Y eso yo no lo entiendo. Yo lo que traté fue de unir el aspecto literario con el aspecto musical, con el aspecto de baile también, porque tiene un prólogo, que es una orquesta sinfónica, tiene un epílogo, que es una orquesta sinfónica, te lleva a leer, porque tienes que leer el dorso, en el álbum está escrita una especie de diario de reseña. Internamente hay actuación, la gente está en una cantina y todo el drama, toda la música se desarrolla a través de un traganíquel, que nosotros le decimos en Panamá traganíquel, acá es bellonera, sitio donde echan dinero y salen las canciones. Así que esa era la idea del trabajo, era demostrar que la salsa como tal forma parte del acervo cultural en general, tiene su lugar y tiene su participación, su contribución, tan valiosa como cualquier otra de las artes y de la disciplina. Y esa fue la idea y por eso hice este trabajo, que otra vez es mucho más complejo, porque aquí solamente por razón de tiempo en los discos, tú solo podías poner 23 minutos por lado, por los surcos. Así que hice 2 discos, pero solamente entre los 20, unos 80 y pico, 90 minutos de música. Pero si ustedes, cuando hacen las dramatizaciones de Maestra Vida, yo les digo que incluyan otros temas, incluyen patria, incluyen otras cosas, porque la historia es mucho más compleja que lo que el disco les indica. Patria también forma parte de eso, Ligia Elena también forma parte de eso, Adán García también forma parte de eso, El Tartamudo forma parte de eso, Pedro Navaja forma parte de eso, Juana Mayo, Paula C., todo eso forma, Madame Calalú, todo eso forma parte de la historia. Lo que pasa es que todavía no se han hecho las conexiones. Y hay canciones que todavía estoy escribiendo, que forman parte del universo de Maestra Vida. Quiero adelantar la próxima imagen. Canciones del Solar de los Aburridos aparece después de este disco. Sí. Aquí en este disco aparece Tiburón. Es correcto. ¿Qué pasó con Tiburón cuando salió? Bueno, si lo hubiera escrito en Cuba, me hubieran dado una casa con una piscina. Como lo escribí en Nueva York en el tiempo de Reagan. Eso lo que vino fue, me sacaron de la radio básicamente, porque era una canción considerada comunista, subversiva. Y hay gente que no entiende ciertas cosas, porque a mí me lo dicen por ahí mucho, ¿no? Me dicen, tú eres un hipócrita, Rubén, porque tú hablas de los gringos y vives allá. Y yo le digo a la gente, digo, usted hágame el favor, váyase a un diccionario y lea la definición de hipócrita. El hipócrita finge, el hipócrita no dice lo que piensa, el hipócrita disfraza sus sentimientos, su intención, para que no se perjudique. Sacar un disco como ese, allí, no fue hipócrita, fue directo, esto es lo que hay. Y eso me sale, y me costó. O sea, es una estupidez decir que Tiburón es un acto hipócrita, no señor. Es más difícil hacer esa crítica allá adentro que hacerla de afuera. Y hay consecuencias. Por otro lado, lo que la gente parece que no entiende, y esto en el caso de Trump, por ejemplo, ese tipo no ganó la elección por voto popular. Él la ganó por lo del Electoral College. La mayoría de la gente que votó en Estados Unidos votó en contra de ese tipo. Ese tipo no representa a Estados Unidos, en mi opinión. Al Estados Unidos donde están Bruce Springsteen, Paul Simon, o sea, toda la gente que yo conozco que son gente correcta, la gente que trabaja
O sea, a las minorías él no representa nada de eso. Así que cuando yo siempre tuve mucho cuidado, incluso desde la crítica inicial, yo dejé de cantar rock and roll porque yo no voy a cantar inglés después de lo que pasó el 9 de enero. Pero eso no me llevó a mí a odiar a todo lo que fuera norteamericano, ni tampoco a despojar de razón cualquier cosa que yo considerara que tuviera razón. Y eso es difícil de entender quizá para los que están metidos, enterrados en las ideologías de los extremos. Yo no estoy en eso. Yo no me voy a esos extremos. Y otra vez, en el caso de Tiburón, el acto imperialista se define a sí mismo, no lo tengo ni que definir yo. Ellos entraron en Panamá, ¿eso es un acto imperialista? ¿Qué es lo que es? Es un acto imperialista. El problema que pueda tener la izquierda es que de pronto la entrada de los rusos a Hungría no lo fue. Eso es absurdo, sí lo fue. O sea, el acto imperialista se define a sí mismo. Los chinos, cuando entraron a Tibet, son un acto imperialista. Y el imperialismo, los ingleses con las Malvinas. Eso no es solamente de que Tiburón es aplicado nada más a los gringos. Cuando salió lo de las Malvinas, la gente igualmente lo tocaban allá. Porque el acto imperialista se define a sí mismo. China es un tiburón en Tiananmen Square. Los ingleses son un tiburón en las Malvinas. Los norteamericanos son un tiburón en la América Central. Entonces, yo siempre he tratado de ser lo más, como te digo, objetivo posible dentro de lo subjetivo que es escribir también. Pero lo que sí me molesta es que me adscriban etiquetas en las que yo no creo. No. Te sacan de la radio. Y eso nos por lleva 15 años. Por 15 años. Y eso nos lleva a la otra imagen, si llega el cosito este. Ahora, perdóname, a mí también me han censurado en La Habana. ¿Por la misma canción? No, por el apagón. En el apagón hay un soneo que yo digo, entre un Fidel y un Somoza, y no se arregla la cosa. Pa' afuera. Para afuera. Y no solo eso, yo en el 83 escribí una carta defendiendo a una poetisa cubana, María Elena Cruz Varela, que había sido vejada simplemente porque firmó una muy respetuosa solicitud de apertura para la opinión en Cuba, y la vejaron, y yo escribí una carta se la dirigí a Fidel directamente, 2 páginas, 1983, diciéndole que esto era inaceptable, inexcusable. Así que todas esas cuestiones de pronto, como después pasó con el caso del señor Maduro en Venezuela, que de pronto, o sea, te vienen y te dicen una cosa y tú le dices, él le responde, y es la típica jugarreta. Si hablas bien de los que están fregados y defiendes a los que han sido invadidos, eres comunista. Si atacas dictaduras militares, eres comunista subversivo. Si le dices a los comunistas, oigan, Tiananmen Square está mal, la invasión de Checoslovaquia está mal, oye, en Cuba, dale libertad a la gente que habla, tú eres un agente de la CIA. Esos son los dos extremos. Y eso es lo que te dicen de Venezuela a mí ahora. Tú eres un agente, Pablo Rico te llamaron. Imagínate. ¿Sabes? Y uno tiene que tratar de mantener la objetividad, como te he dicho. Reconocer las cosas por lo que son. Y todavía nosotros no estamos en ese lugar. Te le pongo un ejemplo. Usted entra a un museo y usted ve una pintura, una acuarela, y la ve y dice, qué acuarela más linda, qué acuarela más excelente, o qué acuarela más fea. Pero usted manifiesta su opinión cuando ve la acuarela. Ok, el que dice la acuarela más fea, más linda, y le dicen, ¿quién pintó esa acuarela? Le dice, esa acuarela la pintó Adolf Hitler. Qué acuarela más horrorosa. Ahora de pronto la acuarela ya no es bonita. ¿Por qué? Porque la pintó Hitler.
Ese es un problema. Nosotros tenemos que tratar de ser objetivos en la cosa. Digo, eso, el que él haya pintado eso no lo hace menos monstruo, ni más monstruo. Pero la capacidad de poder separar las cosas es muy, muy difícil. Y eso le pasó incluso a una persona que admiro mucho como escritor, que es Eduardo Galeano, hacia el final también. Digo, Galeano escribió con mucha honestidad. Igual, a Camus, Albert Camus, que me habías preguntado por uno de los escritores que más me impactó a mí, el francés Albert Camus, su posición en el caso de Argelia, eso fue, lo motivaron a que lo excluyeran, le dijeran vendido y cuánta cosa. Nunca vas a poder complacer a los extremos. Ahora llegamos a una parte de tu historia musical, ¿no? En la que, bueno, y de paso ahí está una foto tú con la Fania, con toda la Fania All Stars. Ahí estás en el medio. Pero llega ese momento que iba a venir, ¿no? Y no sé si tú quieres comentar la foto que la estás viendo. No, pero yo me acuerdo de esa foto bien, porque imagínate, estaba todo el mundo ahí. Todo el mundo ahí. Todos los amigos. Pero llega ese punto en el que tú rompes relaciones con la Fania. O sea, se acaba la Fania, se acaba ese periodo. Y no te voy a preguntar qué pasó porque vamos a pasar aquí toda la noche. ¿Ya? No, básicamente era que no le pagaban a la gente. Ya, básicamente. Menos mal, resumimos media hora o una hora en una frase. Tú sabes lo que es que Héctor Lavoe haya muerto, que en paz descanse, o que Ismael Rivera esté muerto, que en paz descanse, y que ellos no, la familia de ellos no sean dueñas de sus discos. Eso es absurdo. Eso es absurdo. Tú pasas por un proceso de separación de Jerry Masucci, de lo que era la Fania, de Willy, de la orquesta de Willy Colón. Como consecuencia, si no me equivoco, de Tiburón, de esa exclusión que te hicieron de la radio, tú decides reinventarte y reinventar tu música y reinventar tu formato musical. Yo básicamente, después que salgo, yo salí de la orquesta de Willy por muchas razones, pero una de ellas era, yo estaba considerando realmente hacer otras cosas. Y esa no era mi banda, era la banda de Willy. Yo quería hacer otras cosas, ir en otras direcciones. Me interesaba mucho la fusión, me interesaba mucho la música brasileña, me interesaba lo que estaba pasando en jazz, me interesaba lo que estaba pasando en términos de rock fusión. Así que para hacer eso también había que moverse. Pero lo que más decisivo resultó fue que yo salgo de Fania y Willy se queda en Fania. Y ya no podemos trabajar juntos tampoco. Yo no aguantaba estar más con Fania. Yo me tenía que ir de ahí. Así que cuando salgo de eso, digo, bueno, todos los éxitos que yo he tenido, los más grandes los he tenido con Willy. Y la formación eran trombones. Pero yo no voy a sacar ahora una orquesta de trombones, no me pareció correcto eso. Moralmente no me pareció correcto. Ese es su sonido, entonces ahora yo voy a sacarlo yo. No voy a usar trombones. Esa fue mi decisión. Y yo, bueno, ¿qué voy a usar? Bueno, ustedes saben que cuando yo empecé cantando, yo imitaba a Cheo Feliciano a morir. Cheo para mí era el modelo. Y entonces yo digo, bueno, mi sueño siempre, cuando empecé, era cantar con un sexteto. Entonces yo voy a armar un sexteto, pero también por otras razones, pues no tenía trabajo. Te estoy diciendo que en Nueva York me dijeron, tú no trabajas más nunca aquí en esta ciudad. Cuando salí de Willy Colón, eso fue lo que me dieron. Tú estás aquí, no trabajas más. El único que me dio trabajo en ese tiempo era un club que quedaba en el Bronx, que lo manejaba, o sea, que se llama David Maldonado y Juan Toro. Ellos dos me dieron trabajo, nos dieron trabajo a nosotros. Y después, cuando sale Buscando América y comienzan a pasar cosas entre los Estados Unidos, entonces nos empiezan medio que a dar trabajo en ciertos sitios como el Corso, por ejemplo, el Club Corso, que era el sitio donde tocaban toda la banda de cartel, ¿no? Pero yo armé un sexteto y el que me ayudó a armar sexteto fue Oscar Hernández. Yo conocí a Oscar cuando Oscar trabajaba con Willy Pastrana. Yo había visto a Oscar en Panamá en el 68, por ahí. Y entonces yo había visto a Richie Marrero con su propio grupo.
Y a Montalvo, Eddie Montalvo lo conocía de la Fania. Así que éramos amigos ya. Así que Oscar Hernández trae a a Mike Viñas y trae a Ralph Irizarry. Y yo había visto al bongocero Luis Rivera, yo lo había visto tocando con Ángel Canales. Y me gustó lo que vi y lo que oí, así que lo invité también. Y así fue que nace el grupo en mi casa, en la ciudad de Nueva York, en la 81 y Columbus. Tenemos una reunión, decidimos cuánto vamos a cobrar, cuáles van a ser las condiciones de trabajo, y empezamos por ahí. Haces tú esa transición de la Fania y se crea los seis del Solar, y tú produces este disco, Sí. Buscando América. Independiente. Independientemente, aunque después te lo pidió Elektra, si no me equivoco, la discográfica Bruce Elektra. Lombard, que era el chairman de Elektra, me pidió que participara en la compañía. Yo iba a ser el primer latino firmado por Elektra. Ellos solo tenían 12 artistas. Y yo le llevé el disco, le expliqué cuál era el disco, ya yo lo tenía hecho todo, y le exigí una cosa que fue la primera vez que, otra vez, yo no creo que se había hecho esto antes en Nueva York o en Estados Unidos. Exigí que la letra fuera traducida al inglés y publicada en la carátula. Y me dieron, ¿cómo no? En este disco aparece uno de tus temas que también tiene, como todo, y si se dan cuenta, hay una línea directa en todas las canciones de tu repertorio, y estás hablando siempre de un tema social. Aparece una canción que se llama El Padre Antonio. ¿Qué te inspira a ti a escribir esa canción? Bueno, aparte de, obviamente, sí. Yo le he dicho a la gente que yo siempre, o sea, yo escribí, inicialmente yo escribí reaccionando molesto por cosas que veía que ocurría que me parecían completamente injustas, ¿no? Desapariciones es por eso. También, el Padre Antonio, desapariciones, esas canciones que están allí en ese álbum. En el caso del Padre Antonio, lo que estaba ocurriendo en Salvador, la manera, y no solamente fue lo que pasó con Oscar Arnulfo Romero, es también lo que ocurrió con Rutilio Grande, con los padres jesuitas, con las monjas Marinol, con los unionistas, con toda la gente de izquierda y la gente que se trataron de organizar para hacerle frente a la dictadura que representaba la Junta genocida militarista salvadoreña y la derecha en Salvador. Y yo lo que pensé siempre fue, si tú haces canciones que lleven que ilustren a la gente sobre el aspecto humano de una situación, la injusticia de una situación, pero sin hacerlo en términos ideológicos, sino en términos eminentemente humanos, uno tiene mucho mayor, uno logra varios cometidos. Uno es que la gente se siente menos sola, la gente siente menos soledad. Digo, ok, esta canción refleja lo que estamos pasando, así que yo no estoy solo en esto, o sola en esto. Y otra es que le hace a ver a los mismos, a los asesinos, le hace ver que ellos los estamos viendo y los estamos juzgando y sabemos lo que están haciendo. Y eso es sumamente importante, y sobre todo en circunstancias donde la gente no tiene opción para hablar y para manifestarse. Eso es sumamente importante. Desapariciones lo hice ragué para que la gente no lo bailara y para que fuera circular. Ves que es una canción que es circular, no va, sigue, continúa y sigue, para, sigue, continúa, es un círculo. Y yo quería que la gente, es casi una cuestión hipnótica, es que la gente se quede y ponga atención a la letra y vean lo que está pasando con la letra. Por eso lo hice en esa forma. El tema del Padre Antonio en ese disco es un tema obvio, que tiene una historia detrás, pero hay otro tema en ese disco que es bien oscuro, que si tú no lo explicas yo creo que la gente no entiende por lo menos el título y de qué va, que es la canción GDBD. GDBD. Bueno, GDBD surge de una de las muchas conversaciones que tuve con Gabo. Nosotros hablábamos mucho de nuestras familias,
y de nuestras experiencias, sobre todo nuestras abuelas, que eran muy parecidas, y de libros, y de política, y de todo, de cine, cuánta cosa. Hablar con Gabo una delicia. Y Gabo siempre tuvo muy claro que las cosas que yo hacía eran crónicas, y para Gabo tenían valor. Por eso Gabo dijo una vez, por supuesto exagerando, pero lo dijo, y me imagino que molestaría a gente, a intelectuales, ¿no? Cuando dijo, a nada me hubiera gustado más que haber escrito Pedro Navaja. Digo, una exageración del tipo que escribe 100 años de soledad. Yo nunca creí ni siquiera que eso era cierto, hasta que me enseñaron la entrevista, donde Gabo lo dice. Y quiero contar algo. Yo conozco a Gabo de antes del Nobel. El Nobel de Gabo fue en el 82. Yo conozco a Gabo de antes. Yo no lo conocí después, lo conocí antes. Y él sabía quién yo era de antes también. Así que hablando con Gabo un día, le digo, ¿tú sabes lo que voy a hacer yo? Voy a acabar la discusión necia de que la salsa jamás podrá ser literatura. Y voy a escribir un cuento corto. No le voy a decir a nadie que es un cuento corto, y lo voy a cantar. Y Gabo me dice, ¿cómo vas a hacer? Pues un cuento corto, ¿cuántas páginas van a hacer? Digo, no, voy a hacer un cuento corto, cortísimo. Y lo que voy a hacer es que voy a improvisar. Me dice, porque Gabo fue un músico que decidió escribir. Gabo me dice, pero ¿y el arreglo? Digo, no, que no va a haber arreglo ni nada, eso lo voy a cantar así. Y Gabo, que era muy travieso, me brillaban los ojos, digo, dale, hazlo. Entonces yo lo hice y escribí GDBD, que es Gente Despertando Bajo Dictadura, ¿no? GDBD. Y escribí el cuento corto, lo edité, me fui al estudio y obtuve un sonido base de un ruido que hay, una escultura sonora que hay en Times Square por la 40 y pico, 42, que eso está en el documental. Si tú lo oyes, tú oyes algo de que viene de abajo, que dice yo fui con una grabadora y grabé eso, y se lo llevé al ingeniero de sonido, le digo, ponme esto y llamo un loop. ¿Y eso para qué? Digo, que voy a cantar encima de eso. Bueno, ya había hecho tantas locuras que dice, dale, ponlo. Entonces hicieron el loop, y era más alto. Ponme eso un loop. Le dije, voy a cantar esto una sola vez, salga lo que salga, eso es lo que se queda. Porque no voy a hacer ninguna edición, esto no es para que sea bonito, esto es para que esto sea cierto. ¿Ya? Y despiertas, no has podido dormir muy bien, te levantas, caminas y pisas uno de los charcos de orines que el nuevo perro ha dejado por toda la casa, maldiciendo, no sé qué, toda la historia, ¿no? Y lo termino, y lo saqué en el disco, lo puse. Nadie se dio cuenta, jamás, que era un cuento corto. Hace unos años, como 3 o 4 años, yo vine aquí a Medellín, creo que fue. Estaban haciendo un simposio, una reunión sobre amigos de Gabo, un premio periodístico, el premio periodístico de Gabriel, de Gabo. Y yo traje, me habían invitado, y yo traje la copia del cuento corto, y a todos los que estaban nominados, que estaban sentados en la primera fila, hablé sobre literatura un poco y la conexión que hay con la música, y le di el papel, lo leyeron. El primero lo leí yo. Despiertas, no has podido dormir muy bien, te levantas, caminas y pisas uno de los charcos de orine que el nuevo perro ha dejado por toda la casa. Maldiciendo, te vas brincando en un solo pie hasta el baño. Y lo leí, terminé, digo, ahora oigan la versión musical, y ¡puc! Lo puse. Despiertas, no has podido dormir muy bien, te levantas, caminas y pisas. Y cuando terminó la canción le dije, de ahora en adelante, señores, con todo respeto, espero que nadie se ponga a discutir la necedad de que si la salsa puede o no ser literatura.
Y se quedó todo el mundo así. Y eso fue antes del Nobel de Dylan, que le debe haber dado urticaria y hemorroide a más de uno. Sigo caminando y voy a llegar, no vamos a parar en todos los discos porque vamos a pasar aquí hasta mañana y ya me están dando ojitos de por allá. Entonces, pero quiero llegar a un disco en particular. No. ¿El de inglés? No. No, quiero saltar, vamos a saltar un poquito de tu obra y vamos a llegar a este disco. Epa, el disco anterior, es que ya esto ya no me funciona. Y hay dos cosas sobre este disco. Primero la carátula, que eso es un tema en sí, y eso creo que tiene que ver con el año en que pasó eso, si no me equivoco fue el año 92. Era un año, sí, correcto, es que ya el disco originalmente era una crítica, un análisis sobre los 500 años del descubrimiento de América, y esas son las tres carabelas, ¿no? A ver, no veo los fuegos, pero por ahí hay. Porque hay unos incendios que pusimos después. Ahora, pero el tema, el título de ese disco y el tema principal de ese disco, si ustedes han visto la película, el documental de Rubén Blades, hay una, que tú lo has visto, ¿ya tuviste el documental? Él no lo quiere ver. No, yo lo voy a ver después, porque es que si lo veo me preguntan que si me gustó, y eso no es para que me guste. Pero hay una parte en el documental en el que Rubén está detrás de la tarima, creo que va a tocar en Puerto Rico, si no me equivoco. Y llega un joven, y esto está filmado, ¿no? Y llega el joven y le dice, oye Rubén, tú me salvaste la vida. Le dice algo así, ¿no? Tú me salvaste la vida. Y Rubén lo ve así. Yo era adicto a las drogas. Y yo estaba viviendo en la calle. Y un día mi papá me trajo este disco y me lo dio. Y si no me equivoco, este joven es rapero, o sea, es músico también. Y me lo dio y yo lo puse y yo lo escuché. Y ese día que yo lo escuché, yo entendí por lo que mis padres estaban pasando. Y ese día yo decidí reinventarme. Algo así. No lo tengo completamente, pero era algo así. Y es la canción Amor y Control. Esa canción fue parte terapia tuya. Y de paso, déjenme decirles algo. Esta canción, Amor y Control, es la canción más popular de Rubén, como todos saben, es Pedro Navaja. Pero en Spotify, la segunda canción más popular es Amor y Control. En YouTube, la canción de Rubén que tiene más número de vistas, más de 150 millones, es Amor y Control. Y algo que estábamos hablando temprano en la charla sobre música y salud, es que ¿qué potencial tiene una canción para hacerle a alguien pensar sobre la salud? Y es una canción que tú escribiste sobre dos temas, uno que te pegó personalmente y otro que es sobre las drogas. ¿Qué te inspiró a ti, aparte de...? Bueno, básicamente otra vez acuérdate que caemos en lo mismo, lo que decía Gabo, ¿no? Tú lo que escribes, tú eres un cronista, tú escribes crónica, tú escribes sobre lo que ocurre a tu alrededor. Yo creo que muchas de las mejores cosas que Gabo hizo, las hizo como periodista. La obra periodística de Gabo es algo extraordinario. Y les recomiendo que se la lean. El álbum originalmente era una crítica, un comentario sobre los 500 años. El apagón que abre el álbum les da una idea de por dónde iban las cosas. La electricidad, este es el primer verso de la primera parte del apagón. La electricidad se interrumpió y por el apagón también se suspendió la tortura de un subversivo por un empleado del desgobierno. Y aquel apagón también puso fin al sonido de un baladista ruin cuyo disco disfrazaba los gritos de víctima y victimario. No más torturas, no abran el hoyo, se fue la luz, que viva el subdesarrollo. Ese es el principio del disco. Y lo puse
Y el que dice que viva el subdesarrollo es el que iba a ser torturado. Pues se fue la luz. Uf. Por lo menos tengo un break ahora mismo. Tengo un chancecito, ¿no? Y lo hice en forma de merengue para explorar más aún lo ridículo, lo absurdo de todo, ¿no? Un merengue. El Padre Antonio está escrita en mayor, en un tono mayor. Y es una historia triste, pero escrita en un tono mayor. Y la gente cuando la oye, si no le ponen atención a la letra, cree que es muy... Los norteamericanos se quedan espantados, porque oyen es la melodía, y cuando ven la letra dicen, wow. Entonces lo mismo pasa ahora mismo con Amor y Control. Yo empiezo a escribir sobre un comentario sobre los 500 años. Mi mamá se enferma de cáncer, y la agonía dura un año, ¿no? Que en cierta forma, digo, tan doloroso que fue para todos, también nos dio la oportunidad de hablar y de entender cosas juntos. Y yo escribo 3 temas que no tienen nada que ver con lo que habíamos originalmente planeado, que son Amor y Control, Canto a la Madre y Canto a la Muerte. Amor y Control sale en el disco. Este disco, como muchos de mis discos, no después de Siembra, no causó ni fu ni fa. Nosotros, la banda Seyer Solar, que conocía a mi mamá, a Nolan, muy bien, y mi mamá los quería mucho a todos y sabía lo que comía cada uno, Rafi, el otro. Cuando mi mamá se muere, eso cayó muy fuerte en la banda, en nosotros, en la banda, no solo en mí, en la orquesta, en la banda, el grupo. Y cuando íbamos a salir de gira con ciertos números del álbum, fuimos a ensayar Amor y Control y no la pudimos tocar porque todo el mundo estaba demasiado triste para tocarla. O sea, todo el mundo empezaba a llorar o de pronto se paraba un instrumento y había que parar. Y dijimos, ¿sabe qué, muchachos? No vamos a tocar esto todavía porque no podemos, no lo vamos a tocar. Y no lo tocamos por un par de años, hasta un día que fuimos a tocar a algún lugar, no recuerdo cuál fue, y ensayamos el número, y esta vez sí lo pudimos ensayar. Digo que vamos a hacer esto por Anolan, y tú, Oscar, con un solo, pues, vamos a tocar ahí, todo es por Anolan. Y fuimos a este lugar, no lo habíamos tocado nunca en vivo, el disco nunca yo lo había escuchado en la radio, no había oído ningún comentario sobre el disco, absolutamente nada. Y fuimos a tocar, no me acuerdo a qué país, en qué ciudad. Y cuando arranca pim pam, la gente, hubo una reacción, pero masiva, y nos quedamos así, y empezamos, y cuando yo empecé a cantar Saliendo del Hospital, todo el mundo empezó a cantar conmigo. Y yo me quedé, nosotros todos nos quedamos muy sorprendidos, porque no sabíamos cómo la gente se había aprendido un número que nunca lo habían tocado en la radio, y que nosotros mismos no habíamos tocado en ese tiempo. Y es que la gente, y eso es lo que me ha ayudado a mí y me ha dado vida y me permite todavía continuar trabajando, es que las historias se mantienen. O sea, lo que me pasó a mí hace 27 años, le está pasando hoy a un joven, a una joven, a una familia, a alguna familia le está pasando algo semejante. Y estas historias, como dijo Gabo, coronista, afectan a cualquier generación. Y por esa razón la gente ahora hizo del tema su representación de cómo reaccionar ante una situación tan difícil como la de tener a alguien enfermo en su casa, en la casa de uno, o un ser querido enfermo. Es sumamente difícil. Yo me alegro que la canción haya ayudado a personas a sentirse otra vez, como digo yo, menos solas, ¿no? Me están dando la seña que como que tenemos que... La pregunta. Vamos a cerrar ya y... Pregunta. Sí, vamos ahorita. Pero ya, pues ya tu último ponche aquí. ¿Qué piensas tú de la música
¿Cuál es el rol de la música en el cambio social? ¿Tiene la música algún rol que jugar? Yo estoy completamente seguro de que la música, es decir, nosotros todavía no entendemos el efecto de la música en nuestra psique, en nuestro cerebro, en nuestra alma. La música es algo que yo creo que es vital para la existencia, tan vital como la comida, como el agua. Creo que la música nos estimula partes nuestras internas que nosotros todavía no hemos logrado quizás identificar, pero que ayudan a extraer lo mejor de nosotros en términos de la música. Y no solamente en el ser humano, en los animales, en el reino vegetal. La música tiene un efecto, produce un efecto, que es un efecto positivo en lo que está vivo. Así que yo creo que, por supuesto, que estas circunstancias se traducen y se pueden traducir en una manera constructiva también en términos de identificación, de solidaridad, de propuestas. Y yo creo que eso, a mí la música me ayudó mucho a tener la posibilidad de acceso al público dentro de un contexto político, como pasó con el movimiento Papa de Oro en Panamá en 1990. Así que yo sí creo que tiene un lugar. No creo que todos los músicos tengan que tener la obligación de hacer música que tenga alguna conexión con el aspecto político. Yo no hago música política, yo hago música que tiene como fuente una ocurrencia política que nos afecta a todos nosotros, de una manera u otra. Hay gente que cree que los artistas no debemos involucrarnos en opiniones o que los temas no deben ser temas políticos, etcétera, porque creen que la música solamente funciona en términos de escape. O sea, quiero que la música me divierta, que la música me ayude a escapar la realidad. Bueno, sí, todos necesitamos eso, yo también, todos, pero yo creo que también la música puede servir para educar, para estimular, para informar, para crear conciencia, para demostrar solidaridad. Y yo creo que dentro de lo que yo hago, eso es lo que más me animó a mí, como cronista, ese aspecto, a desarrollarme como compositor. Y terminé cantando porque las canciones que yo escribía y las cantaba a otros no las cantaban igual. O sea, había que desarrollar el tema. No era todo, vente mamá, vamos a gozar. Que ir en otra dirección. Así que yo sí creo que tiene un impacto y me parece que sí ha ocurrido. Me parece, ahora que yo tengo 71 años de edad y cuando yo escribí Maestra Vida yo tenía 31, 32. Yo ahora veo la primera parte de Maestra Vida con la que más me identificaba y ahora veo la segunda parte. Entonces, y te das cuenta de que efectivamente el tiempo no se detiene, ni por amor ni por dinero. Y lo que considero entonces que lo más importante ahora, una de las cosas más importantes ahora, es compartir los conocimientos que uno ha adquirido a través del tiempo para tratar de que la gente tenga menos problemas en su vida, básicamente, y sobre todo la gente más joven, que tengan una información que quizás los ayude y las ayude a sobreponerse a las dificultades que seguramente van a encontrar, igual que las encontramos todos, y las seguiremos encontrando porque la vida te da y te quita y te da. Muchas gracias. Ahora bien, vamos a abrir un espacio para preguntas del público. Ahora, sí le vamos a pedir que por favor, si van a hacer una pregunta, que sea una pregunta. Porque si no, vamos a pasar aquí todo el día, toda la noche, hasta el jueves de la semana que viene. Entonces, vamos a hacer, no sé cuál es el sistema, creo que habían unos micrófonos. Y mientras tanto, no nos dio tiempo de hablar varios aspectos de la vida de Rubén, no nos dio tiempo de hablar de su tiempo como político, como candidato a presidente de la República de Panamá.
tampoco de sus películas y de sus series de televisión. Entonces, mientras se hacen las preguntas y respuestas, yo les voy a continuar haciendo el show aquí y mostrarles las fotografías. ¿Ya? Así que... Sí. Hola, buenas noches. Rubén Blades, bienvenido a Medellín. Te habla Viviana Álvarez de Latina Estéreo. Muchas gracias. La emisora de la salsa acá en Medellín, 34 años de salsa y sabor. Rubén, llevamos 34 años en la emisora, pues por lo menos en cuanto a la promoción musical, poniendo tu música, y dices tú que no ha pasado de moda y los temas siguen muy vigentes. Yo veo que tú escribes mucho sobre la realidad de Venezuela. Esos escritos que haces en tu página de Facebook, en tu página web, digamos también a Chile, a Bolivia, es decir, a todo lo que pasa, algún día lo veremos en un libro. Casualmente, yo hablé con Roberto Pombo, que es el editor del Tiempo de Bogotá, y Roberto ha sido muy amable en brindarme un espacio en sus páginas para opinar, y he escrito un par de artículos que Roberto ha publicado como opinión, y casualmente le envié una colección que he hecho de aproximadamente 400 artículos. Yo no me había dado cuenta de que he escrito tanto, y eso que no estoy incluyendo los escritos políticos cuando estuve con el movimiento Papa de Oro, que estuvimos 8 años. Así que sí, estamos en eso casualmente. Ahora mismo lo primero que estamos haciendo, estamos en conversación con la gente de Random House, de Penguin, para un libro que tiene que ver más con comentarios sobre la música y mi experiencia como inmigrante en Estados Unidos, especialmente ahora con lo que está ocurriendo, con este señor cuyo nombre ni menciono ni mencionaré, el anaranjado, le digo yo. Pero estamos en eso, así que vamos a ver si Dios quiere pronto, claro. Gracias. Hola, mi nombre es Elsie. Yo vengo de Cartagena, una ciudad que realmente no ha podido avanzar en muchos temas gracias a la política y a las desigualdades. Pero tú has hablado en todo, pues yo me vi el documental y en todo lo que has hablado, siempre hablas de que tus canciones son unas crónicas y que la gente se siente identificada con eso. Pero dentro de las elecciones en Nicaragua, la gente también hablaba de que no se podían identificar porque tú no habías vivido allá o no habías, o sea, no estabas dentro del entorno en el momento. Comparándolo, pues haciéndolo con la ciudad de la que yo vengo y comparándolo con Nicaragua, mi pregunta va dirigida hacia, en tus canciones y en tus relatos, yo creo que tú estás enmarcando lo que es la sociedad, lo que son los problemas y lo que es Latinoamérica. Entonces, en ese sentido, ¿cómo te sentiste cuando la gente no se sintió identificado con tu causa política? Yo creo que va a haber, primero que uno tiene que entender que uno no es dueño de la razón, eso es lo primero. Es decir, uno manifiesta una opinión. Es muy difícil, si no por decir imposible, lograr unanimidad, y más en situaciones donde la emoción en algunos casos priva incluso sobre la razón. Por otro lado, es bastante difícil el determinar cuánta gente está a tu favor o cuánta gente está en contra, y yo creo que en realidad ese es un ejercicio inútil. Más bien me parece a mí que lo que yo considero importante, como dije anteriormente, si tú tienes algún tipo de experiencia o conocimiento que pueda ayudar a crear una mejor comprensión sobre un asunto, una discusión, un problema, hazlo, ofrécela. Algunos lo aceptarán, otros no, pero queda allí como un testimonio no solo de solidaridad, sino quizás como una oferta de contribuir a entender mejor una situación. El caso de Nicaragua, la corrupción en Nicaragua es la corrupción que hay en Panamá. Es decir, la corrupción no tiene grandes distintivos, o sea, que tú digas que esta corrupción es así. Es como decir que alguien es corrupto de lunes a miércoles y de jueves a viernes no. Digo, o sea, la corrupción es la corrupción.
Y ese problema de corrupción lo hemos vivido y lo vivimos en todos los países. Y cuando tú haces un comentario, otra vez, y en un caso como Nicaragua, quizás el argumento en contra es un argumento más bien político. Digo, yo fui el que dije Nicaragua sin Somoza en un momento en que eso no se estaba diciendo en términos públicos en la música. Eso no se tocaban esos temas. Y ahora yo hubiera dicho Nicaragua sin Ortega, después de lo que pasó ahí y las cosas que él hizo. Así que en mi opinión, su unión con Alemán fue el comienzo del fin a mí. Es decir, y no solamente en mi caso, sino también el caso de Cardenal y de otra gente que estuvieron allí con él y que ahora no están desafortunadamente formando parte de esa inicial idea. Pero yo seguiré con todo el respeto, eso sí, y tratando de ser lo más objetivo posible, brindando una opinión que espero sirva para orientar, pero de que nunca espero unanimidad y además que, como te he dicho, estoy acostumbrado a los fuetazos. Eso no es nuevo para mí. Pero muchas gracias. Que termina. Bueno, lamentablemente me informan que por razones de tiempo tenemos que terminar, se nos fue un poquito la mano. Por favor, un gran aplauso al señor Rubén Blades. Oiga, muchas gracias. Gracias a todos por su presencia. De verdad, muy amable. Muchas gracias.